Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad de tu propia casa? Yo nunca creí en esas cosas, hasta que nació mi hijo Mateo. Todo comenzó de la forma más normal posible. Lisette y yo estábamos felices, nerviosos como cualquier pareja que tiene su primer bebé. Los primeros meses fueron hermosos. Mateo era tranquilo, dormía bien, comía bien. Nos sentíamos afortunados, pero cuando cumplió 3 meses, algo cambió. Una noche, exactamente a la medianoche, Mateo comenzó a llorar. No era un llanto normal de bebé. Era un llanto desesperado, desgarrador, como si algo lo estuviera lastimando. Corrimos a su habitación y lo encontramos con los ojos abiertos, llorando con una intensidad que nos rompía el corazón. Lo revisamos. Estaba seco, no tenía hambre, no tenía fiebre, nada. Pero seguía llorando. Esa primera noche pensamos que era algo pasajero. Tal vez un cólico, tal vez un mal sueño. Pero la siguiente noche volvió a pasar. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre a la medianoche. Siempre ese llanto que nos helaba la sangre. Llevamos a Mateo al doctor. Luego a otro. Y a otro más. Le hicieron estudios, revisiones completas. Todos nos decían lo mismo. El niño estaba perfectamente sano. No había ninguna razón médica para ese llanto. Pero nosotros sabíamos que algo estaba mal. Lisette empezó a verse agotada. Yo también. Dormíamos poco, siempre esperando que llegara la medianoche con ese terror en el pecho. La casa comenzó a sentirse diferente, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Empecé a notar cosas extrañas, un frío que no tenía sentido. En pleno día, con el sol afuera, había rincones de la casa que estaban helados, especialmente cerca de la habitación de Mateo. Y los olores. A veces olía a tierra mojada, como después de la lluvia, pero no había llovido. Otras veces era un olor a incienso quemado, ese olor de iglesia, pero nosotros no quemábamos incienso. Lisette empezó a decir que sentía algo, una opresión en el pecho cuando entraba a la habitación del bebé. Yo también la sentía, pero no quería aceptarlo. Una tarde mi mamá vino a visitarnos. Ella es una mujer de mucha fe, siempre ha sido muy creyente. En cuanto entró a la casa se detuvo. Vi cómo su rostro cambiaba. Noé, me dijo usando mi apodo de siempre, aquí hay algo que no está bien. Le conté todo. El llanto de Mateo, el frío, los olores extraños. Ella me escuchó en silencio, con esa expresión seria que me asustaba de niño. Quiero ver la habitación del niño, me dijo. La llevé hasta allá. Lisette estaba con Mateo en sus brazos, meciéndolo suavemente. Mi mamá entró y se quedó parada en medio de la habitación, con los ojos cerrados. De repente abrió los ojos y dio un paso atrás. Hay una presencia muy fuerte aquí, dijo con voz temblorosa. Una energía oscura. Iba a preguntarle qué quería decir cuando la vi mirar hacia la esquina de la habitación. Sus ojos se abrieron grandes y se persignó rápidamente. ¿Qué viste, mamá?, le pregunté sintiendo cómo se me erizaba la piel. Una sombra, susurró. Una sombra que se movía. Empezó a rezar en voz alta. El Padre Nuestro, el Ave María. Oraciones que yo había escuchado toda mi vida pero que nunca habían sonado tan urgentes, tan necesarias. Mientras rezaba, sentí como el frío de la habitación se hacía más intenso. Lisette también lo sintió porque abrazó a Mateo con más fuerza. Y entonces, tan rápido como había llegado, el frío desapareció. Mi mamá terminó de rezar y nos miró con seriedad. Esto no es coincidencia, nos dijo. Hay algo que quiere hacerle daño a Mateo, necesitan proteger a este niño, ahora. Nos dio instrucciones muy específicas. Teníamos que conseguir cruces de palma bendita y ponerlas en todas las ventanas y puertas. Una rama de ruda debía colgar sobre la cuna de Mateo, y debajo de su colchón, un trozo de tijera abierta en forma de cruz. Estas cosas los van a proteger, nos aseguró. Pero tienen que tener fe, y no pueden tener miedo. El miedo alimenta a estas cosas. Esa misma tarde hicimos todo lo que nos dijo, y funcionó.
La primera noche después de poner las protecciones, Mateo durmió toda la noche, sin llorar, sin despertarse a la medianoche. Lisette y yo nos miramos con una mezcla de alivio y confusión. ¿De verdad había sido tan simple? Los siguientes días fueron tranquilos. El frío desapareció. Los olores extraños se fueron. La casa volvió a sentirse como nuestro hogar. Mateo estaba feliz, sonreía, jugaba. Empezamos a pensar que todo había quedado atrás, pero nos equivocamos. Una noche, 3 semanas después, me desperté con sed. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Me levanté despacio para no despertar a Lisette y caminé hacia la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba mi respiración y mis pasos descalzos sobre el piso frío. Entonces escuché algo, un ruido extraño, como un zumbido. Venía de afuera. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia el patio. Al principio no vi nada, solo la oscuridad de la noche, pero entonces la vi, una luz, una esfera de fuego flotando en el aire, como a unos 20 metros de la casa. Me quedé paralizado mirando esa cosa. No era una luz normal. Se movía de forma extraña como si tuviera vida propia. Brillaba con un color naranja intenso, casi rojizo, y dejaba un rastro de chispas detrás. De repente desapareció. Parpadeé, pensando que tal vez lo había imaginado. Pero entonces volvió a aparecer, esta vez más cerca, mucho más cerca. Ahora estaba a unos 10 metros de la casa. Se había teletransportado. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La esfera flotaba ahí, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo, como si estuviera buscando a alguien. Entonces se movió de nuevo. Ahora estaba justo afuera de la ventana de la habitación de Mateo. Corrí hacia allá sin pensar. Cuando llegué vi la esfera de fuego flotando del otro lado del vidrio, brillando con esa luz enfermiza. Adentro, Mateo estaba dormido en su cuna, completamente ajeno a lo que estaba pasando. La esfera se acercó más a la ventana. Pude sentir el calor que desprendía incluso a través del vidrio. Pero entonces pareció chocar con algo invisible. Se quedó ahí, flotando, como si hubiera una barrera que no podía cruzar. La cruz de palma bendita estaba colgada justo en el centro de la ventana, y esa cosa no podía pasar. Recordé las palabras de mi mamá sobre una bruja de fuego. En ese momento, todo lo que me había contado de niño, todas esas historias que creía que eran solo cuentos para asustar, cobraron sentido. Esto era real. La esfera de fuego se quedó ahí por lo que me pareció una eternidad, tratando de entrar. Yo estaba del otro lado del vidrio, con los puños apretados, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda, a pesar del frío que había vuelto a invadir la habitación. Finalmente, la luz comenzó a alejarse. Lentamente retrocedió, flotando de regreso hacia la oscuridad de la noche. La vi perderse en la distancia, subiendo hacia el cerro que estaba detrás de nuestra casa. Me quedé ahí parado, temblando sin poder moverme. Cuando finalmente pude reaccionar, revisé todas las cruces de palma, todas las protecciones. Todo estaba en su lugar. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé despierto el resto de la noche escuchando cada ruido, cada crujido de la casa. No le dije nada a Lisette, no quería asustarla. Pero desde esa noche el miedo se volvió mi compañero constante. Cada noche me quedaba despierto esperando. Revisaba las ventanas una y otra vez. Caminaba por la casa como un vigilante, atento a cualquier señal de esa luz. Y entonces, una semana después, volvió a pasar. Esta vez fue peor. Me había quedado dormido en el sillón de la sala, agotado después de varios días sin dormir bien. Me desperté de golpe, sin saber qué me había despertado. Miré el reloj. Medianoche. Escuché el zumbido otra vez. Me levanté y miré por la ventana. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. No era una esfera de fuego. Eran 3 bolas de fuego bajando del cerro, flotando en formación, acercándose a la casa. Se movían despacio, deliberadamente, como si supieran exactamente a dónde iban. Como si vinieran por mi hijo. Sentí como el pánico me invadía. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. No era solo miedo lo que sentía, era rabia. Rabia porque algo estaba amenazando a mi familia. Porque algo quería hacerle daño a mi hijo.
un bebé inocente que no había hecho nada malo a nadie. Fui a la cocina y tomé un cuchillo. No sé si realmente pensé que me serviría de algo, pero necesitaba sentir que podía defenderlos, que podía hacer algo. Me senté en el sillón de la sala con el cuchillo en las manos, mirando por la ventana. Las 3 bolas de fuego se acercaban cada vez más. Podía ver cómo brillaban, cómo dejaban ese rastro de chispas en el aire nocturno. Se detuvieron frente a la casa. Flotaban ahí, las 3 juntas, moviéndose de un lado a otro. Pude sentir el calor incluso desde adentro. Las ventanas empezaron a empañarse por la temperatura. Entonces recordé algo más que mi mamá me había dicho. Estas cosas se alimentan del miedo. Quieren que tengas miedo porque eso las hace más fuertes. Y las protecciones las frustran, las enojan. Apreté el cuchillo con más fuerza y traté de calmar mi respiración. No podía dejarme vencer por el miedo. No podía. Las bolas de fuego empezaron a moverse alrededor de la casa. Podía escucharlas, ese zumbido constante que me taladraba los oídos. Se acercaban a las ventanas, una por una, como si estuvieran buscando una entrada. Pero cada vez que llegaban a una ventana con la cruz de palma se detenían. Se alejaban. Pasaron los minutos. Tal vez fueron 10, tal vez fueron 30. No lo sé. El tiempo se sentía distinto, más lento, más pesado. Finalmente, las 3 bolas de fuego se juntaron otra vez frente a la casa. Se quedaron ahí, flotando, como si estuvieran observándome, como si supieran que yo estaba del otro lado, mirándolas. Sentí la tentación de cerrar los ojos, de esconderme, de correr a la habitación y encerrarme con Lisette y Mateo. Pero no lo hice. Me quedé ahí sentado mirándolas directamente, con el cuchillo en las manos y esa rabia ardiendo en mi pecho. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente las luces empezaron a alejarse. Subieron de nuevo hacia el cerro, lentamente, hasta que desaparecieron en la oscuridad. Había ganado, por ahora, pero el miedo no se fue. Los siguientes días fueron horribles. No podía dormir. Apenas podía comer. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía sospechosa. Lisette notó que algo andaba mal, pero cuando me preguntaba, yo solo le decía que estaba cansado del trabajo. No podía contarle la verdad. No podía decirle que había visto esas cosas que venían por nuestro hijo. La casa volvió a sentirse extraña. Los ruidos regresaron. Escuchaba rasguños en las paredes, especialmente de noche. El olor a tierra mojada apareció otra vez, más fuerte que antes. Y el frío. Ese frío que te cala hasta los huesos. Mateo volvió a llorar algunas noches, aunque no tan intensamente como antes. Pero yo sabía que las protecciones no iban a ser suficientes para siempre. Me estaba obsesionando. Revisaba las cruces de palma 20 veces al día. Cambiaba la rama de ruda cada 2 días. No dormía en las noches. Solo me quedaba sentado en la sala, esperando a que volvieran. Lisette empezó a preocuparse de verdad. Me dijo que me veía enfermo, que necesitaba descansar. Pero yo no podía, no mientras supiera que algo andaba rondando nuestra casa. Una mañana, después de una noche particularmente mala donde los rasguños en las paredes fueron tan fuertes que pensé que iban a atravesar la madera, tomé una decisión. Teníamos que irnos de esa casa. Se lo dije a Lisette durante el desayuno. Ella me miró confundida. ¿Irnos? ¿Por qué? Acabamos de comprar esta casa hace 1 año. No supe qué decirle. No podía explicarle todo sin sonar como un loco. Solo creo que necesitamos un cambio, le dije. Un nuevo comienzo. Ella no quedó convencida, pero aceptó que al menos lo pensáramos. Esa tarde fui a visitar a mi mamá. Le conté todo. Las bolas de fuego, los ruidos, mi miedo constante. Ella me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró profundamente. Noé, lo que está molestando a tu familia es una bruja de fuego, me dijo. Son seres que existen desde hace mucho tiempo. Se transforman en esas bolas de luz y viajan por las noches buscando niños. ¿Qué quieren con ellos?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Les chupan la vida, respondió mi mamá con tristeza. Se alimentan de la energía de los niños pequeños. Por eso Mateo lloraba tanto. Estaban tratando de debilitarlo. Sentí que el estómago se me revolvía. Pero hay algo más, continuó mi mamá. Estas brujas se alimentan del miedo.
Tu miedo las está haciendo más fuertes. Entre más asustado estés, más poder tienen sobre tu familia. Entonces, ¿qué hago?, le pregunté desesperado. Las protecciones funcionaron al principio, pero ahora... Necesitas ir a ver a la tía Chona, me interrumpió. Ella es la curandera del pueblo. Ella sabrá qué hacer. Al día siguiente fui a buscar a la tía Chona. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de plantas y hierbas. Era una mujer mayor, de pelo blanco y manos arrugadas, pero sus ojos eran penetrantes, llenos de sabiduría. Le conté mi historia. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera lo que le iba a decir. Cuando terminé, se levantó y empezó a preparar algo. Mezcló hierbas, tierra de diferentes colores, incienso. Todo lo puso en una bolsa pequeña de tela. Tu miedo es su alimento, me dijo mientras trabajaba. Cada vez que sientes pánico, cada vez que tienes terror, esa bruja se hace más fuerte. Por eso sigue regresando, porque tú la estás invitando sin darte cuenta. Me sentí terrible al escuchar eso. ¿Había sido yo el que ponía en peligro a mi propio hijo? No te culpes, dijo la tía Chona como si pudiera leer mis pensamientos. Es normal tener miedo cuando algo amenaza a tu familia, pero ahora tienes que ser valiente. Tienes que enfrentarla. Me dio la bolsa con las hierbas. Esta noche vas a esparcir esto alrededor de tu casa. Es una invitación. Le estás diciendo que puede acercarse, pero también le va a dar algo. Sacó un trozo de piedra negra y brillante. Obsidiana. Esto es un espejo para ella, me explicó. Cuando la bruja se acerque vas a mostrarle esta piedra. Va a verse reflejada en ella, y cuando se vea a sí misma, cuando reconozca lo que es, se irá. No podrá quedarse. Tomé la piedra. Estaba fría en mi mano. ¿Y si no funciona?, pregunté. Funcionará, me aseguró la tía Chona. Pero tienes que ser fuerte. No puedes dejar que el miedo te controle. Si te domina el pánico, ella ganará. Regresé a casa con la bolsa y la piedra de obsidiana. Lisette se había llevado a Mateo a casa de sus papás por unos días. Le había dicho que necesitaba arreglar unas cosas en la casa y que era mejor que no estuvieran ahí. Ella aceptó, aunque vi la preocupación en sus ojos. Esa noche, cuando el sol se ocultó, esparcí las hierbas, la tierra y el incienso alrededor de la casa, tal como me había indicado la tía Chona. El olor era fuerte, penetrante, llenaba el aire de la noche. Luego entré a la casa y esperé. Me senté en la sala con la piedra de obsidiana en la mano. Las horas pasaron lentamente. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. Y entonces a la medianoche llegó. Escuché el zumbido. Vi la luz naranja a través de la ventana. La bola de fuego había regresado. Esta vez vino sola. Flotaba frente a la casa más brillante que nunca. El calor era intenso. Pude ver cómo las hierbas que había esparcido empezaban a humear. La bola de fuego se acercó a la puerta principal. Sentí como el miedo me invadía. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera. El sudor me corría por la cara. Las manos me temblaban, pero pensé en Mateo. En su carita cuando dormía tranquilo. En su risa. En cómo me miraba con esos ojos llenos de confianza. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. La bola de fuego estaba ahí, flotando a menos de 2 metros de distancia. El calor era como estar frente a un horno. La luz era tan intensa que me hacía lagrimear los ojos, pero no retrocedí. Levanté la mano con la piedra de obsidiana y se la mostré. Por un momento nada pasó. La bola de fuego solo flotaba ahí, brillando, zumbando. Entonces empezó a cambiar. La luz se hizo más tenue. El zumbido se volvió más bajo. Y en el centro de esa esfera de fuego pude ver algo. Una forma. Una silueta. Era la forma de una persona, pero distorsionada, retorcida. La luz siguió disminuyendo hasta que se apagó por completo. La silueta quedó ahí por un segundo, oscura contra la noche, y luego desapareció, como humo que se disuelve en el aire. El calor se fue. El zumbido se detuvo. El olor a tierra mojada y a incienso desapareció. El frío que había invadido la casa durante semanas se esfumó. Me quedé ahí parado, en la entrada de mi casa, con la piedra de obsidiana en la mano, respirando agitadamente. Había terminado. Los días siguientes fueron tranquilos.
completamente tranquilos. No hubo ruidos extraños, no hubo olores, no hubo frío. La casa volvió a sentirse normal, segura. Lisette y Mateo regresaron. Mi hijo volvió a dormir toda la noche, todas las noches. Su llanto desapareció. Sonreía, jugaba, crecía fuerte y sano. Nunca le conté a Lisette lo que realmente pasó esa noche. Solo le dije que había arreglado el problema. Ella no preguntó más. Han pasado años desde entonces. Mateo ahora tiene 5 años. Es un niño feliz, lleno de energía. No recuerda nada de aquellos meses terribles cuando era bebé, pero yo sí recuerdo. Todavía guardo la piedra de obsidiana en un cajón de mi habitación. A veces, cuando no puedo dormir, la saco y la miro. Me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen en la oscuridad, esperando. Y me recuerda que el miedo puede ser nuestro peor enemigo, pero también que el amor por nuestra familia puede darnos la fuerza para enfrentar cualquier cosa, incluso a una bruja de fuego. Nunca olvidaré lo que viví en Tlaxiaco, Oaxaca. Mi nombre es Rosa Castro, y lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi novio y yo decidimos viajar a Tlaxiaco un fin de semana. Teníamos una boda familiar, y aprovechamos para tomar unos días de descanso. Buscamos por internet y encontramos un departamento que nos encantó. Las fotos mostraban un lugar hermoso, con una arquitectura increíble y mucha historia. Nos emocionamos mucho pensando en la boda y en conocer ese lugar tan especial. Llegamos a Tlaxiaco después de varias horas de viaje. El pueblo era precioso, con sus calles empedradas y sus edificios antiguos. Cuando finalmente encontramos el departamento, quedamos maravillados. Por fuera, se veía exactamente como en las fotos. Era un edificio antiguo, con paredes gruesas y puertas de madera tallada. Mi novio sonreía emocionado mientras yo sacaba las maletas del coche. Subimos las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por una ventana al final. Las paredes tenían un papel tapiz viejo, con flores descoloridas. Mientras caminábamos hacia la puerta del departamento, sentí algo extraño. Era como si el aire se volviera más pesado con cada paso que daba. Me detuve un momento, tratando de entender qué me pasaba. Mi novio me miró extrañado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada del viaje. No quería arruinar el momento con mis sensaciones raras. Pensé que tal vez era solo el cansancio, o quizás los nervios por la boda del día siguiente. Abrimos la puerta del departamento. El lugar era tal como lo habían descrito. Había una sala pequeña con un sofá viejo pero cómodo, una cocina equipada y al fondo, la habitación. Las ventanas daban a la calle principal y se podía ver el movimiento del pueblo. Todo parecía perfecto, pero esa sensación extraña no me dejaba. La vibra del lugar era pesada, opresiva. Era como si las paredes guardaran secretos que no querían compartir. Traté de sacudirme esa sensación. Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que era un lugar bonito y que debía disfrutarlo. Mi novio estaba feliz, revisando cada rincón del departamento, comentando lo bien que nos había salido la renta. Pasamos la tarde recorriendo Tlaxiaco. Visitamos la iglesia principal, caminamos por el mercado y probamos la comida local. Todo era hermoso y la gente muy amable. Por momentos, me olvidaba de la sensación extraña del departamento. Pero cada vez que pensaba en regresar, mi estómago se apretaba. Llegó la noche. Después de cenar, volvimos al departamento. La puerta crujió al abrirse. Esa sensación pesada regresó de inmediato, más fuerte que antes. El aire dentro del departamento estaba frío, a pesar de que afuera hacía calor. Mi novio no parecía notar nada. Se preparó para dormir, feliz y relajado. Nos metimos a la cama. Era una cama grande con un colchón suave y sábanas limpias. Mi novio se durmió casi de inmediato. Lo escuchaba respirar profundamente a mi lado. Yo, en cambio, no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda. Pero no era solo la incomodidad física. Había algo más. El departamento estaba en silencio.
Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio denso, como si algo estuviera esperando. Miraba el techo en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. Un coche pasaba de vez en cuando por la calle. Algún perro ladraba a lo lejos, pero dentro del departamento nada. Cerré los ojos intentando dormir. Respiré profundo varias veces tratando de calmarme. Pensé en la boda del día siguiente, en lo bonito que sería ver a la familia. Poco a poco empecé a relajarme. Sentí que el sueño finalmente llegaba. Entonces lo sentí. Alguien se sentó en la cama. El peso era real. No era mi imaginación. Sentí cómo el colchón se hundió a la altura de mis pies. Mi cuerpo se paralizó por completo. No podía mover ni un solo músculo. Ni siquiera podía abrir los ojos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Traté de calmarme. Me dije que seguramente era mi novio. Tal vez se había levantado al baño y ahora volvía a la cama. Eso tenía sentido. Eso era lógico. Pero entonces, ¿por qué sentía tanto miedo? ¿Por qué mi cuerpo se negaba a moverse? Con un esfuerzo enorme, logré abrir los ojos. La habitación estaba oscura, pero la luz de la calle entraba por la ventana, creando sombras en las paredes. Miré hacia donde estaba mi novio. Él seguía ahí, a mi lado, durmiendo profundamente. No se había movido. Entonces, ¿quién estaba sentado en la cama? Moví mis ojos lentamente hacia los pies de la cama. Mi respiración se detuvo. Ahí estaba. Una mujer, joven, de unos 30 años. Su cabello era rubio, largo, le llegaba hasta la cintura. Era muy delgada, casi frágil. Vestía algo claro, como un camisón blanco. Estaba sentada muy quieta, con las manos sobre su regazo. No me miraba. Eso era lo más extraño. Tenía la vista fija en algún punto detrás de mí, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Su rostro estaba pálido, tan pálido que parecía brillar en la oscuridad. No parpadeaba, no se movía. Solo estaba ahí, sentada, mirando ese punto fijo. El frío me invadió. No era el frío normal de una noche. Era un frío que venía de dentro, que me congelaba los huesos. Sentía la boca completamente seca. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Quise mover mi mano para despertar a mi novio, pero mi brazo estaba como pegado a la cama. La mujer seguía sin moverse. Solo estaba ahí, tan real como mi novio que dormía a mi lado. Podía ver cada detalle de su cara, de su cabello que caía sobre sus hombros. No era una sombra. No era mi imaginación. Era real. Los segundos se sentían como horas. Yo seguía paralizada mirando a esa mujer que no me miraba. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. El silencio del departamento era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi piel. Entonces escuché la voz. Era baja, como un susurro que venía de muy lejos, pero al mismo tiempo sonaba cerca, muy cerca de mi oído. La voz decía algo, pero al principio no podía entender las palabras. Era como si hablara en un idioma que mi cerebro no procesaba. No es tu culpa. Las palabras llegaron claras a mi mente. La voz era suave, pero había algo en ella que me llenaba de terror. No era una voz normal. Tenía un tono extraño, como si viniera de debajo del agua. No es tu culpa, no es tu culpa. La mujer seguía sin mirarme. Su boca no se movía, pero yo escuchaba la voz con claridad. Venía de ella, de eso estaba segura. El frío se intensificó. Sentí como si 1000 agujas de hielo me atravesaran el cuerpo. De repente la mujer se levantó. Fue un movimiento lento, casi flotante. Se puso de pie al lado de la cama, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros del piso. Mi terror creció hasta un punto que no creí posible. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Estaba obligada a ver. Sentí algo en mi cabello. Una caricia suave, como dedos fríos que pasaban entre mis mechones. La sensación me hizo querer vomitar del miedo. Esos dedos invisibles bajaron por mi frente, por mi mejilla, por mi cuello, y finalmente por mi brazo. El frío que dejaban a su paso era insoportable.
Era como si me estuvieran tocando con hielo ardiente. Cada centímetro de piel que tocaban se entumecía, se congelaba. La voz regresó, esta vez más fuerte, más clara, más cerca. Fue su culpa, fue su culpa. El tono había cambiado. Ya no era suave. Ahora había rabia en esa voz. Había dolor. Había algo oscuro y retorcido que me llenaba de un miedo primitivo. Fue su culpa, mátalos, mátalos a todos. Las palabras se repetían una y otra vez, cada vez más rápido, cada vez más alto. La voz subía de volumen, llenando la habitación, llenando mi cabeza. Sentía que iba a volverme loca. Finalmente mi garganta se liberó, grité. Mi grito rompió el silencio de la noche como un cristal que se hace pedazos. Mi novio se despertó de golpe, sobresaltado, buscando el interruptor de la luz con las manos temblorosas. Cuando la luz inundó la habitación, no había nadie más. Solo estábamos él y yo. La cama estaba vacía. El aire seguía frío, pero la mujer había desaparecido. Mi novio me miraba con los ojos muy abiertos, asustado. Me preguntaba qué pasaba, qué había visto, por qué había gritado así. Yo temblaba sin control. Mis manos no dejaban de moverse. Le conté todo. Le conté sobre la mujer rubia, sobre la voz, sobre las caricias heladas, sobre las palabras terribles que había escuchado. Él me abrazó intentando calmarme. Me decía que todo estaba bien, que probablemente había sido una pesadilla. El cansancio del viaje, decía, puede jugarnos malas pasadas. Me repetía que no había nadie más en el departamento, que estábamos solos. Quería creerle. Quería pensar que mi mente me había engañado. Pero sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Pasamos el resto de la noche con la luz encendida. Yo no pude dormir ni un minuto más. Me quedé sentada en la cama, mirando cada rincón del cuarto, esperando que esa mujer apareciera de nuevo. Mi novio se durmió después de un rato, pero yo seguí despierta hasta que el sol empezó a salir. Llegó el día de la boda. Traté de olvidar lo que había pasado. Me arreglé, me puse mi vestido, me maquillé, pero no podía quitarme de la cabeza esa imagen. La mujer sentada en la cama, su mirada fija en ese punto detrás de mí, su voz susurrante llena de rabia. La boda fue hermosa. La familia estaba feliz. La comida deliciosa. La música alegre. Por momentos logré distraerme. Bailé, reí, hablé con la gente. Pero cada vez que el silencio llegaba, cada vez que me quedaba sola con mis pensamientos, la imagen regresaba. Las palabras regresaban. Fue su culpa. Mátalos a todos. Llegó la noche y teníamos que volver al departamento. Mi estómago se cerró solo de pensarlo. Le dije a mi novio que no quería ir. Él insistió en que todo estaría bien, que lo de la noche anterior había sido solo un mal sueño. Me convenció de que una noche más no haría daño. Después de todo, ya habíamos pagado por el fin de semana completo. Regresamos al departamento cuando ya era tarde. Subimos las escaleras en silencio. El pasillo parecía más oscuro que antes, más largo. Abrimos la puerta y entramos. El aire estaba helado. Esa sensación pesada regresó de inmediato, multiplicada por 100. No quería acostarme. Le dije a mi novio que me quedaría en el sofá viendo la televisión. Él estaba cansado de la boda y se fue a la cama. Me prometió que todo estaría bien. Yo me quedé en la sala, con todas las luces encendidas, cambiando canales sin ver realmente nada. Pasó 1 hora, 2 horas. Empezaba a sentirme un poco más tranquila. Tal vez mi novio tenía razón. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación cansada. Decidí intentar dormir. Apagué la televisión y caminé hacia la habitación. Mi novio dormía profundamente. Me metí en la cama con cuidado de no despertarlo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Intenté relajarme. Y entonces lo sentí de nuevo. La presencia. Estaba ahí, en la habitación. Podía sentirla tan clara como sentía las sábanas sobre mi cuerpo. Abrí los ojos despacio, con miedo de lo que encontraría. La habitación estaba oscura, pero podía ver su silueta al pie de la cama. La mujer había regresado.
Esta vez me miraba directamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Me miraba con una intensidad que me atravesaba. Y la voz regresó, más fuerte que antes, más clara, más llena de dolor y rabia. «Mátalos, mátalos a todos, fue su culpa». Las palabras no venían solo de ella. Venían de las paredes, del techo, del suelo. Llenaban cada espacio del cuarto. Resonaban en mi cabeza como campanas. No podía escapar de ellas. fue su culpa, no te vayas, ellos te necesitan». Me levanté de un salto, gritando de nuevo. Mi novio se despertó confundido. Le dije que teníamos que irnos. Ahora. Ya. No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Él vio mi cara, vio mi terror real, y esta vez no discutió. Empacamos nuestras cosas en minutos. Metimos todo en las maletas sin cuidado, solo queríamos salir de ahí. Mientras guardaba mi ropa, la voz seguía sonando en mi cabeza. Ya no venía de afuera. Estaba dentro de mí. «No te vayas, ellos te necesitan, fue su culpa». Salimos del departamento casi corriendo. Bajamos las escaleras tan rápido que casi tropiezo. Mi novio llevaba las maletas, yo solo quería alejarme de ese lugar. Cuando llegamos al pasillo del primer piso, me detuve un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo vi. Por el rabillo del ojo, justo al final del pasillo, estaba ella, la mujer rubia. Me miraba fija, sin parpadear. Su figura brillaba con una luz tenue en la oscuridad. Giré mi cabeza para verla directamente, pero en ese instante desapareció. Como humo que se disuelve en el aire, mi novio me jaló del brazo. Teníamos que irnos. Salimos a la calle y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Nunca había sentido tanto alivio de estar afuera. Subimos al coche y manejamos sin rumbo hasta encontrar un hotel. Era ya pasada la medianoche, pero nos recibieron sin hacer preguntas. En el hotel finalmente pude respirar. El ambiente era normal, liviano, sin esa pesadez horrible del departamento. Me duché con agua caliente, intentando quitarme de encima esa sensación de frío que todavía me recorría el cuerpo. Mi novio pidió algo de comer. Ninguno de los dos hablaba mucho. Él seguía pensando que había exagerado, pero ya no lo decía en voz alta. Logré dormir unas pocas horas. Fue un sueño intranquilo, lleno de pesadillas. Veía a la mujer en mis sueños, escuchaba su voz repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Desperté varias veces sudando, con el corazón acelerado, pero al menos estaba en un lugar diferente, lejos de ese departamento maldito. A la mañana siguiente, decidimos regresar a casa, pero antes teníamos que pasar por el departamento a recoger algunas cosas que habíamos dejado en nuestra prisa por salir. No quería volver. Le pedí a mi novio que fuera solo, pero él insistió en que fuéramos juntos. Sería rápido, prometió. Entrar, tomar lo que faltaba y salir. Llegamos al edificio con la luz del día. Todo se veía diferente. El sol brillaba, la gente caminaba por las calles, los niños jugaban cerca. Parecía imposible que en ese lugar ocurrieran cosas tan terribles. Pero yo sabía la verdad. Subimos de nuevo esas escaleras. Mi cuerpo se puso tenso con cada escalón. El pasillo ya no estaba oscuro, pero igual me daba miedo. Abrimos la puerta del departamento. Entramos rápido, directamente a la habitación. Tomé las cosas que faltaban, metiéndolas en una bolsa sin cuidado. Mientras mi novio revisaba el baño, yo me quedé un momento en la habitación. Miré la cama donde todo había pasado. El cuarto se veía normal, común, sin nada fuera de lo ordinario. Pero entonces la sentí de nuevo. Esa presencia, más suave que antes. Pero ahí estaba. La voz llegó a mi mente. Ya no era un susurro. Era clara, como si alguien me hablara directamente al oído. No te vayas, ellos te necesitan. Mi cuerpo se llenó de ese frío conocido. Tomé la bolsa y salí de la habitación casi corriendo. Le grité a mi novio que nos fuéramos ya. Salimos del departamento por última vez. Cuando cerré la puerta, volví a verla. De reojo, en el pasillo. La mujer rubia estaba ahí mirándome. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó ahí unos segundos, solo mirándome, antes de desvanecerse lentamente.
Bajamos al coche y salimos de Tlaxiaco lo más rápido que pudimos. Durante todo el camino de regreso no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Mi novio intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Cansancio, estrés, imaginación. Pero yo sabía que no. Sabía que lo que había visto era real. Los días pasaron y traté de volver a mi vida normal. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a sentir cosas que antes no sentía. Cuando entraba a ciertos lugares podía percibir si algo malo había pasado ahí. Era como una sensación en el estómago, un peso en el pecho. Algunas casas me hacían sentir incómoda sin razón aparente. Algunos cuartos me daban ganas de salir corriendo. Investigué sobre el departamento. Busqué en internet. Pregunté a gente del pueblo. Nadie quería hablar mucho del tema, pero logré saber algunas cosas. En ese edificio habían pasado cosas malas años atrás. Cosas tristes, cosas dolorosas. Una mujer joven había vivido ahí. Las circunstancias de lo que le pasó no estaban claras, pero su final había sido terrible. Entendí entonces lo que la mujer quería. No estaba en paz. Guardaba un dolor tan grande, una rabia tan profunda, que no podía descansar. Y por alguna razón, me había elegido a mí. Quería que yo la ayudara. Quería que hiciera algo con esa rabia que la consumía. Fue su culpa, decía. Alguien le había hecho daño. Alguien era responsable de su sufrimiento. Pero yo no podía ayudarla. No de la manera que ella quería. No podía cargar con su dolor, con su sed de venganza. Solo podía recordarla, contar su historia y esperar que de alguna manera encontrara paz. Desde ese día nunca volví a Tlaxiaco. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho su voz en mi cabeza. Suave, lejana. Pero ahí está. Fue su culpa. Fue su culpa. Y sé que mientras yo viva, nunca voy a olvidar a la mujer del cabello rubio que me tocó en la oscuridad, que me susurró sus secretos terribles, que cambió mi vida para siempre. Hay lugares en este mundo donde el dolor se queda atrapado, donde las almas que sufrieron no pueden irse. Y ese departamento en Tlaxiaco es uno de esos lugares. Si algún día alguien te ofrece rentar un lugar así, con mucha historia y arquitectura hermosa, piénsalo 2 veces. Porque algunas historias son demasiado pesadas para cargar, y algunos lugares nunca olvidan lo que pasó entre sus paredes.